No, le voy a abrir. Le voy a abrir. Eso, ven. Perdón, Ven, está perfecto, no importa. Pasa. Eres la primera persona que toca la puerta. Sí, hay que preguntar cómo está ahí. Qué rico. Por fin. Sí, por fin. Ya. A ver. Vamos a dejar esto acá. Me encanta, porque se está organizando. Sí. La Vinca se organiza. Sí, me organizo Está totalmente. perfecto. Ya. Y me llevo todos mis aparatitos por si acaso. Todo. Ya está. Me falta un cuaderno. Me falta un cuaderno. Pero no, Vinca, si no me voy a terapiar, vamos a conversar. No, sí. Voy a tomar apuntito. O un lápiz. Para que no se me olvide y que me empiezo a distraer. No importa, después te vamos a mandar la entrevista, así que ya. ahí vas a poder revisarla varias veces. Y ahí puedo aplicar el toque. Aquí debí haber dicho. Ya, muy bien. Otro. Vamos a partir ahora entonces. Ok. Vinca, hace una semana el cardenal Esati hizo una declaración bien poco afortunada, Cruel. muy cruel, efectivamente. Pero yo quería preguntarte si uno podía diagnosticar algún tipo de patología de parte de una persona con ese tipo de pensamiento. Ay, qué buena pregunta. A ver, yo creo que sería súper irresponsable estar diagnosticando gente que uno no conoce en persona, en verdad, pero sí uno... Ahora en la mañana nomás le comentaba a una amiga que dije, no se trata siempre de pensar en la mejor versión del otro, pero uno ha aprendido que hay tanto de la historia de cada quien que no conoce, uno mismo cuántos años estuvo callado, que yo trato de preguntarme a ver qué puede haber llevado a alguien, cómo puede haber vivido su niñez, su juventud, no sé, diversas experiencias para llegar a actuar de una determinada manera. Y no para justificar, ni menos para exonerar lo que se hace, pero sí por lo menos para tener alguna como base de soporte humana que me permita además no perder esa perspectiva, porque uno no quiere perder esa. De que el otro es igual a uno al final, aunque estés diciendo unas cosas que tú dices terrible, porque además de dónde viene, de la institución que representa, de los valores que predica esa institución, etcétera. Y tenemos la contradicción fundamental de todo el abuso sistemático en que ha incurrido la Iglesia siglos y todo lo que hemos conocido abuso sexual. Pero por otra parte está todo este mensaje cristiano. Y Cristo no es solo un personaje histórico, además, que tiene que ver con la compasión, con la aceptación del otro, con el amor al prójimo. Y tú dices, no entiendo nada. O sea, porque por el lado del abuso ya no entiendo nada que están haciendo. Y con este tipo de mensaje representante entiendo todavía menos. Yo me quedo con la mirada de los niños. Mi hija mayor, que ahora tiene 30, cuando era bien chica, todas estas discusiones, conversaciones del género, etcétera, de psicología, aquí y allá, y un día un poco más grande, ya no sé, 10, 11 años, tanto nombre, me dice tanto concepto. La cuestión es mucho más simple. Todas las personas son diferentes, pero todos los seres humanos merecen el mismo respeto y tienen los mismos derechos. Chao. Así como... Pero es esa forma de pensar que a mí me parece muy loable y que me representa mucho. Sí, no, pensando en lo que dijo Esati. Claro, pero ¿por qué se estructura cierta dinámica? A ver, no en el caso de Esati, me voy a salir del caso de Esati, pero porque creo que me lo contestaste, pero una estructura perversa es posible de entender. Porque hasta ahí estamos súper bien con lo que me acabas de comentar y te encuentro toda la razón y creo que uno tiene que apostar a la tolerancia. Pero como decía Popper, ¿hasta dónde toleramos? ¿Toleramos al intolerante? ¿Es posible entender al perverso? Yo son preguntas que no tengo todavía resueltas y ya tengo 50, no me queda mucho tiempo, o sea, me queda tiempo, pero encuentro que son preguntas que se toman largos años. Me las hago en relación a un montón de cosas, me las hago en relación a la libertad, el discurso. O sea, uno cuando por primera vez vio que existía en internet un sitio del Ku Klux Klan, era como... ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, del nazismo, etcétera. Y uno dice, bueno, efectivamente, ¿hasta dónde llegan esas libertades? ¿Se restringen, no se restringen?
realmente ahí sí yo hablaría, ¿toleras esto? ¿No lo toleras? Yo lo encuentro inaceptable, pero tengo mis dudas. Por otra parte, tú sabes que existe un porcentaje de la población que es psicópata y que no tiene remedio, o sea, no hay cambio posible claro. ahí. Y una vez leí un reportaje en una revista de psicología de que habían desarrollado un instrumento para detectar psicopatía en la infancia temprana, y yo decía, no sé si quiero saber eso en la infancia temprana, porque es tan radical ese diagnóstico y sabes que no va a haber cambio, que ¿qué hace? O sea, ¿en qué contenedores, qué prevención? Te pone una terrible pregunta. Falta que haya alguien que a lo mejor siente que ya ese ser humano es abandonable por ese diagnóstico. Claro. Entonces, de verdad son temas súper complejos y creo que además son temas que uno está todos los días en la deliberación. O sea, como cuando el hijo de Tucapel Jiménez habló de Punta Peuco y de los enfermos terminales. Qué difícil cuando más has vivido directamente un dolor así como la pérdida de tu papá en esas condiciones. Igual no perder de vista esto que te decía, los derechos humanos del otro. O sea, pero en ese aspecto, Minka, porque claro, hay una parte de lo que me estás contando que tiene un arraigo muy hegeliano, como el hombre y sus circunstancias. Entonces, tiene que ver con la historia. Pero por otro lado está este discurso que a mí te confieso que cuando se habla del ámbito psicológico siempre me ha costado el discurso más biologicista, que establece como un patrón así casi como adénico. ¿Podemos revertir a partir de las circunstancias ciertas cosas? Te lo pregunto porque, por ejemplo, a mí me pasó hace muchos años atrás, mi hija va a cumplir 14 años, la menor, que estaba con ella en el cine y ella estaba un poquito más atrás que yo cuando estaba comprando las entradas. Y yo la miraba por el rabillo del ojo. Y de repente, dentro de mi campo visual, veo que alguien, un hombre, la está mirando y la está mirando libidinalmente. Y me chocó mucho, mucho. O sea, de verdad, ver que una persona miraba a una niñita de 3 años con evidente deseo, me pareció de una violencia tremenda, tanto que terminé, como que me aceleré, pagué rápido, y yo creo que él no se dio cuenta, porque como ella estaba un poquito más atrás, no se dio cuenta que estaba conmigo. Si yo me doy vuelta, le tomo la mano, y lo apunté con el dedo y empecé a ir hacia él, me imagino con una cara muy descompuesta y muy agresiva, y hasta ese minuto yo todavía le daba algún beneficio de duda a mi fantasía. Pero el tipo me vio, puso cara de miedo y salió arrancando. ¿Qué se hace con un tipo así? Porque claro, cuando hablamos de perversión, la gente tiende a pensar en violadores, a pensar como en monstruos. No, claro. Y no, pues el perverso es un seductor. No. Y en todo ámbito, en el perverso económico, digamos, el que estafa es un seductor, el sexual es un seductor. Los perversos no son ese monstruo así como... No, pues no es un violador, no hay violencia. Y eso genera mucha destrucción. Y tiene, exacto, una capacidad destructiva enorme. Tremenda porque además te perdiste, justamente. Sí, justamente. Y poco margen de cambio. Ahora, por eso te decía que son preguntas con las que uno debate todo el tiempo. O sea, es como, ¿qué hace? Por ejemplo, en el abuso sexual, que es donde la esfera en que yo trabajo, los lleva a toda una isla. Esa es mi pregunta. ¿Cómo se hace? Porque ya está la sanción de la justicia, la prisión. ¿Es suficiente esa prisión? ¿Basta con aumentar las penas? ¿Los separas totalmente de la comunidad y los dejas...? O sea, cuando entra la pregunta de la pena de muerte también en este país, que es muy jodido, ahí es donde te digo que uno también está en el debate permanente. Exacto. O sea, dice... No, porque no quiero ir por ahí, quiero ir en este otro camino. Yo, en relación a los perversos, creo que no hay una solución, de verdad, no hay una... Vamos a cambiar esto y una persona se va a convertir en la mejor posible. Uno ha visto en la experiencia clínica que el perverso, de repente a nivel de la pareja, a una pareja la deja destruida completamente y con otra sigue su capacidad destructiva, pero a lo mejor se expresa de menor intensidad, o sea, con menor intensidad. Claro. Pero ahí la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces nosotros, frente a alguien que no va a cambiar y que no va a tener tampoco la consideración de ver cómo reducir su potencial de daño, es como nosotros también ponemos sobre la mesa
todos estos temas que cuesta hablar, todas estas preguntas difíciles, para las que no siempre además tenemos respuesta, que requieren harto debate y harta como altura para poder conversarlas, cosa de despejar un poco la niebla y llegar a preguntas, a otras respuestas que nos protejan mejor. Lo que tú señalabas de tu hija, yo a propósito un posteo que subí ahora hace un par de días, me pasó algo con mi hija en un restaurante, y tiene 9. Una mamá me decía, yo a los 14 años, yendo con unas amigas a una discoteca, se acercó un tipo muy mayor y si hubiera sido un niño de 14, de su edad, habría venido a pinchar, entre comillas, claro. Sí. Pero vino este tipo muy, muy mayor, yo me sentí tremendamente asustada, tremendamente confundida, o sea, como realmente en peligro, y mucho después vine a entender que había habido una transgresión de límites mayor. No me habría atrevido a decir abuso a los 14 años, pero más grande fue como, pero a ver qué pasa aquí. Y bueno, en la carga sexual de él es la que ella no puede leer y que le genera tanta sensación de peligro. Y luego es como, claro, efectivamente, después entendiendo más del abuso sexual, de todo, uno ve que la carga sexual adulta es completamente distinta a la de niña. Eso que acabas de decir es muy interesante. Porque por ejemplo, a mí me pasa, y que siento que la gente no lo logra entender, y sobre todo los medios de comunicación no lo logran tampoco transmitir, que es muy distinto, por ejemplo, que un joven o una joven de 15 años tenga o empiece incluso su vida sexual concreta, con penetración y todo, a esa edad, con un par, a que lo parta con un adulto. Es muy distinto. Y como que la gente no entiende eso, como que no entienden que lo que tú acabas de mencionar perfectamente, la carga sexual del adulto es radicalmente distinta a la carga sexual del adolescente, así incluso el adolescente sea hasta más, si quieres, más juguetón o más creativo o más incluso liberal, etcétera, etcétera. Es distinta la carga. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede hacer entender a una sociedad que además desarrolla en el discurso, en el relato, hasta chistes pedófilos para mi gusto? No arrastra la bolsa del pan, sin pelito no hay delito, una cantidad de cosas que de verdad son ofensivas, o sea, que uno empieza a escuchar y uno dice, ¿y creen que esto es gracioso? O cuestiones tan sencillas como cuando se hacen actividades con niños. A mí me pasa en los dos países donde vivo, que shows con niños, los están en shows, o los festivales, kermés, y las niñitas chicas aparecen cantando reggaetón, bailando reggaetón, bueno, eso es muy sorprendente, vestidas como de reggaetón, que es hiper sexual. Claro. Y tú dices, pero tienen 4 años, o sea, ¿cómo no va a haber? Y si tú hablas, puedes pasar inmediatamente a cartucho, reprimido, abusar, o sea, toda la carga de etiqueta. Y no, esto es algo explicado desde hace mucho tiempo. A ver, yo creo que hay como 2 niveles de donde mirarlo. Por una parte, lo que cuida, lo que va afín al desarrollo, a ni uno de nosotros, yo lo he dicho 1.000.000 de veces, se nos ocurriría darle un huevo frito a una guaguita de 1 mes o 2. Exacto. Porque no tiene nada que ver con, claro, no está su gatita formada, etc. Y a nivel de lo sexual, es lo mismo, o sea, la carga sexual adulta entra como un huevo frito en la guatita de alguien muy pequeño. Y desde ahí hay un choque, desde la psicología, desde el psicoanálisis, yo no soy psicoanalista, pero sí hay una colisión fuertísima de lenguajes, de idiomas, de carga, una sexual adulta y otra, la del niño, que no tiene nada que ver. E incluso la del adolescente, como tú bien decías, por más liberal o por más de avanzado, por más lo que sea, tampoco es la misma que la del adulto. O sea, para nada. Y hay un respeto también. Nosotros hemos insistido mucho en esto del derecho al tiempo. No es solo en relación a la imprescriptibilidad. Es derecho al tiempo para vivir cada etapa, es derecho al tiempo para crecer, derecho al tiempo para cuidar ese tiempo que consensuamos, que son 18 años de protección incondicional y absoluta de los cachorros. Es tiempo para pensar también a veces, para decir no sé, para dar una respuesta después y no de inmediato, y no significa que estamos diciendo que no. Ahora, para hacer entender a una sociedad eso, tú te das cuenta que había como 2 herramientas fundamentales y ni una todavía hemos logrado completamente conseguirlo. Están las tragedias, que son recurrentes, y tú ves un gran revuelo y una gran receptividad, y dices, no, esto no puede ser más, y tú sientes como que hay un coro social que
despierta, que se activa, que todo, y después hasta la próxima. Y por otra parte está como una conversación constante, insistente, redundante, majadera incluso en relación al cuidado. Y además esto es lo mismo que como con las tablas de multiplicar cuando son chiquititos, que es como repetir 5 por 8, Muchas veces yo creo que son mensajes los que tenemos que estar dispuestos a ser muy reiterativos y pedir además que exista, esto ya a nivel de las estructuras de poder, la disposición, la decisión así pero firme de que esto sea una política pública. O sea, a ver, empecemos a hablar de este tema, hagamos programa de prevención nacional mandatario para todos los colegios y todos los lugares donde existe interacción de adultos con niños. O sea, no porque yo esté en el metro versus la escuela o el jardín, claro, no existe el niño, o en una oficina pública donde voy a hacer un trámite, o en una sala de espera de un consultorio, de un hospital, de la consulta del dentista, de lo que sea. Y eso, no sé, llevamos 27 años de democracia, yo habría esperado que hubiera sido de las primeras cosas, porque tú ves en comunidades, uno ve en colegios que ya lleva trabajando harto rato, desde este tipo de premisas y proposiciones, con la familia, con los profesores, con la comunidad alrededor, el barrio, etcétera, y los niños, por supuesto, como protagónicos y partícipes y todo, y ves que se van produciendo cambios. Ves que primero era súper difícil entre los propios niños decirles, mira, si viene un amigo con un secreto, uno no puede comprometerse a guardar un secreto antes de saber de qué se trata. Exactamente. Y si está involucrado el daño para alguien o alguien corre peligro. No, pero es que entonces si le digo eso no va a ser más mi amigo, nunca más va a confiar en mí, nunca más va a tener a nadie a quien recurrir si se siente triste o solo. Trata, explícale. Y es súper bonito cuando uno ve que los adolescentes dicen, hoy siguió siendo mi amigo, me contó el secreto, entre comillas, igual. Y además, porque como el niño le dijo, yo no puedo guardar un secreto si esto te compromete o compromete a alguien y le hace daño, y además puede ayudar, porque claro, puede pedir ayuda. Claro. Y es muy loco eso, porque además dicen los adolescentes, como que quería contarlo. Porque cuando el otro le dice, mira, yo no puedo comprometerme, y si hay peligro de alguien voy a reportarlo, y cuenta igual, es porque en el fondo necesitaba también esa mano. Una protección. Esa mano ayuda. Cuando tú ves comunidades trabajando en estos años, ves que efectivamente es posible. Si yo llevara 5 años de psicóloga, te diría, mira, yo pienso, me imagino. Después de 25, no, yo ya tengo una confianza como fundamentada. Es más que fe en ver que trabajando de esta forma es posible cambiar más lento, más rápido, desde distintas como intensidades, pero es posible ir generando cambios. Y eso es lo que acá no se ha hecho. Nosotros tuvimos un primer gobierno democrático que, con toda la dificultad, con todo además el trauma con que veníamos, que tampoco todavía hemos terminado de sanar. No se hizo el duelo, por así decirlo. Exacto, sí. O la elaboración. El tiempo del duelo también. Exactamente. Pero se hace una cosa hipervisionaria, que es, en materia de infancia, firmar la Convención de Derechos del Niño. Que fue como, wow. O sea, yo de verdad sentí en ese tiempo, wow, a pesar de todo lo demás, esto está marcando, así como estableciendo el estándar bien alto para todo lo que viene en infancia. Error. No fue así, entonces. No. Pero en los años que siguieron, yo creo que para mucha gente sí el esfuerzo y el norte todavía siempre ha sido ese. Y como en la espera de que ya en algún minuto vamos a como sintonizar esta mirada tan power de este primer periodo democrático que hubo con lo que realmente queremos y soñamos o deseamos como país. Yo creo que se habla poco del deseo en Chile. Y el sueño, alguna gente lo ve como, qué tierno, claro, Little Pony, así en el arco iris. Y no, o sea, los sueños son súper portentosos, los sueños te mueven, te salvan de situaciones terribles, te aguantan la energía otro poco más, no sé. Pero ok, si el sueño puede sonar muy así hippie incluso, el deseo no. El deseo es una cuestión súper concreta, súper física, con toda la psique además, con todo tu cuerpo, tu ser. ¿Qué deseo tengo de país o de comunidad? Sí, claro. Para los niños, que son los más chicos y los más vulnerables, los cachorros de los 0 a los 18, y para mí también, y para ti, y para todos. O sea, ¿cuál es como la idea? Y sin temor a, me puedo ir muy alto. No, ¿para qué va a partir bajo? Mejor partimos bien, desde el deseo bien alto. Uno no pide menos
por si acaso. O sea, cuando te preguntan cuánto te gustaría ganar, qué te gustaría hacer, uno dice, no, mira, un poquito nomás. No, tú dices lo que quieres. Obvio. O y incluso, desde ahí, un poco más. O incluso un poco más. Y de ahí vamos viendo. O sea, es como... Y eso me parece súper importante con los niños. Me tocó una vez que un niñito dijo, yo quiero ser astronauta, acá. Porque allá le pueden decir, incluso en un contexto de pobreza, la papá, mira, súper difícil, pero no es imposible. Acá, oye, pero no has pensado ser mejor piloto, de la Fuerza Aérea, LAN, etc. Claro, no, astronauta no. Astronauta no, acá no. ¿Cómo que no? Nada, está bien, no hay NASA, no había en ese tiempo mucho observatorio, nada, pero no cancelar de inmediato, así como al tiro, peguemos el primer recorte a las alitas. Y lo otro que tú señalaste, que no me quiero olvidar, porque es un tema que también es bien importante conversarlo, es el tema de la edad de consentimiento. Ojo, porque el consentimiento para la ley es una cosa, en la RAE tiene una definición que no marca mucho la diferencia entre etapas, pero desde acá, donde nos movemos nosotros, es una capacidad más bien adulta de deliberación, de discernimiento, de toma de decisiones en base a deliberaciones y discernimientos que son bien informados. Y eso lo puedes hacer cuando ya eres adulto. Entonces, yo trabajo con adolescentes y se ríen, y mi hija también se rió mucho cuando le dije en su momento, la mayor, la más chica no ha entrado todavía ahí, el cerebro demora como 20 años, con la mayor, ahora es 25 más encima, en desarrollarse. ¿Cómo uno va a poder tomar una decisión tan importante como, mire, en realidad, la carrera, todas te presionan, así como ella decide rápido, las vocaciones, todo, y el inicio de la actividad sexual, que es guau, o sea, la sexualidad es muy definitoria, además. Claro, y es un gran universo. A los 14. Mejor esperar a los 20, le decía yo. Mamá, así como, y mis alumnos, Miss Jackson, pero really, así como, jaja, no pensamos. Pero igual, siendo súper franca, yo decía, la aspiración de este programa, cuando trabajo en educación sexual, es a postergar eso, no simplemente por postergarlo así nomás, sino porque es tan maravillosa además la libertad en su ejercicio, y también se aprende, y pucha, estamos a los 50 todavía aprendiendo, que qué rico, ya voy a hacer una decisión considerando, a ver, la salud, ¿tengo eso más o menos cubierto? Sí, ya. Mi deseo, piensen, les digo yo siempre, que esa persona, la primera persona la van a recordar toda la vida, hasta viejitos, así que asegúrense que por lo menos sea, no sé, no haya un olor desagradable. Ese es un recuerdo que acompañar toda la vida. Toda la vida. Y yo así doy fe que toda la vida. Segundo, no es como que llegaste hasta ahí y después, vamos a retroceder y vamos a puro atracar. O no sé cómo se dirá ahora. Seguramente mi término es como... No se dice tirar, lo que genera mucha confusión. Mucha confusión. Yo estoy como en Matusalem todavía, entonces era atraque. Pero no es una vuelta atrás. Claro. Entonces, si van a dar ese paso, ojalá... Aquí hay gente joven de la productora que estaba nerviosa con esto. Si van a dar ese paso, ojalá sea considerando todo esto. Es más, si me llega a pasar algo, yéndose, o sea, yo quiero pensar en la mejor experiencia posible, pero ok, tropiezo, caigo, me pasa algo malo, me contagio un hongo, incluso molesto. Claro, cualquier cosa. Etcétera. Ni siquiera hablar de SIDA, que ya es una cuestión, palabra mayor, una enfermedad para el resto de la vida, o un embarazo adolescente. A ver, tengo, si no cómo responder, al menos algunos soportes que me van a apoyar, sé eso. Esas preguntas es importante hacérselas, y no es por ser fatalista, es como, ya, tengo todo, pero ya, incluso en el peor escenario, ¿tengo por lo menos a alguien a quien recurrir? Claro. Me encantaría que alguien a quien recurrir fuera el país entero, a mí. O sea, no solo la mamá, el papá, la tía, la profesora. No, claro, fuera una contención completa. Claro, porque no sirve de nada medidas como, ¿te acuerdas en el gobierno del Lago? Que ya, las mamás embarazadas pueden ir al colegio. Estupendo. ¿Y quién va a cuidar a la guagua mientras ella está en clase? Porque hay una edad, yo fui con mi guagua, con mi hija mayor a la universidad, hartos meses. Pero después de un tiempo ya no podía ir con ella, porque además empezó a hablar más, se quería mover más. Claro, entonces, es muy complicado. Y claro, entonces no es llegar y tenerla en la sala. Nadie pensó en el tema ese del cuidado, de las guaguas, de las mamás que iban a ir al colegio. Entonces tienes que pensar en todo. Por eso digo yo, mi base de soporte, ¿cuál es? Es toda, ojalá. Y por eso la conversación en relación al consentimiento. Ahora, yo creo que es súper importante además la definición, y yo eso sí se lo debatía a los abogados, amigos, siempre,
¿Cómo que hasta los 14 es violación y después estupro nomás? No, o sea, me cuesta entender eso. Yo creo, Francia acaba de definir 15 años, Inglaterra tiene 16. ¿Qué significa eso? Que en el fondo, hasta ahí va a asumir que ciertas cuestiones son sin pleno consentimiento, porque no está tu desarrollo completo, que además hasta los 13 requieres apoyos especiales, una serie de otras medidas. No quiere decir que después de los 16 no haya violación, te puede ocurrir igual, obvio, pero es más caso a caso y ya puedes ir viendo otras situaciones. Ahora, no sé, uno también ha vivido la experiencia y a mí me ha costado porque mi marido es varios años mayor que yo. Entonces yo a mis 2 hijas les tuve que decir, pero es bien distinto a los 30 o a los 40 o a los 50 estar con alguien mucho mayor, sí, que a los 17, porque aunque aparezca súper cerca, los 27 están en otra, han pasado muchas otras cosas. Sí, claro que sí. E incluso es muy distinto entre los 13 y los 18. Muy distinto. Muy distinto. Entonces, qué rico también cuidar el tiempo de las cosas que uno puede hacer a los 13, a los 14, a los 15. Y ahí los papás, a ver, yo no estoy como en Estados Unidos, que de repente papás que se angustian mucho y ya si hay un pololo que tiene, no sé, la niña 16 y el pololo 18, poco menos que quieren llevarlo a la corte, o sea, por favor. No, claro, si uno también tiene el criterio. Además, y puede conversar y todo, y las cosas se plantean, o sea, yo creo tanto en la como posibilidad de conversar, aunque cueste, aunque tengas que ser así, mira, me da vergüenza esto que voy a hablar, pero lo voy a hablar igual. Claro. Que no va por ahí, o sea, pero sí una edad que realmente permita como una base de soporte en el desarrollo un poco mayor. Los adolescentes no les va a gustar esto que digo, pero uno que también ha recorrido su camino, yo habría querido a lo mejor un poco más de protección quizás, y para muchos pacientes que uno ha tenido un poquitito, 15 me parece, 15, 16 me parece bastante bien como edad de consentimiento. Ahora, a lo mejor podría cambiar de opinión y decirte, no, 20, ya, mucho, o menos, y decir, 14, puede ser. Pero esta es una conversación que hay que dar y tampoco... Ahora, yo concuerdo contigo, yo concuerdo contigo. Lo que pasa es que siento que la sociedad, además de estar hipererotizada, sí, establece cambios que son muy radicales y que a mí me ha llamado la atención. Efectivamente, hoy día la edad de consentimiento para partir la vida sexual ha bajado sí, muchísimo. Sí. Tanto que el otro día leía que el promedio, lo que significa que hay gente más chica y gente más grande, era de 12 años. Sí. Ahora, yo no sé si ese promedio tiene que ver con consentimiento o tiene que ver realmente con abuso. Pero más allá de eso, yo quería hacerte otra pregunta, Vinca, porque me parece que es muy relevante hablar de algo que yo siento que este país carece 100%. Tú hablaste del aparato digestivo en la analogía con el huevo frito de una guagua. En un país que no hay ninguna conciencia real de la salud mental, que ni siquiera a mí me carga, esto es una cosa que me enseñó mi mujer, sí, hablar de salud mental es absurdo, hablar de salud. De salud, sí. Ya, entonces, en un país que no tiene conciencia del aparato psíquico, que de verdad lo ve como un elemento tan abstracto, ¿cómo cresta, perdonando la expresión, enseñamos a entender que el aparato psíquico tiene un proceso que es el que tú estás diciendo? Sí. Y que yo comparto, quizás hay cosas que tú no... Pero efectivamente una persona que parte de su vida sexual mayor probablemente o la disfrute más, o sí, la entienda mejor, etc. Esté más tranquilo, menos estresado, sí, menos ansioso, miles de cosas. Pero ya, ok, entendiendo que hay una edad quizás de consentimiento, como tú bien decías, 15, 16, ojalá más, pero bueno, entendiendo que esa es la realidad. Pero hay una sociedad que no entiende que hay un aparato psíquico. ¿Cómo empezamos a establecer esa idea? Que así como hay un aparato digestivo donde ciertas cosas hacen mal, hay un aparato psíquico donde ciertas cosas hacen mal. Sí. Y que además las valoramos como positivas. Tú hablabas de los niños, por ejemplo, en programas de concurso. A mí me cuesta mucho, yo he trabajado con niños en programas de concurso y siempre para mí ha sido muy difícil porque digo, yo entiendo que lo pasan bien, pero es pega. Sí. Y hay exigencia. Sí. ¿Cómo protegemos sin entender que quizás ya, ok, existen? Ok, ya, pero ¿cómo lo protegemos? Porque no se entiende que hay aparato psíquico. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos hablar de eso? Muy loco, porque se ha hablado tanto del cuerpo-mente que como para darle un énfasis diferenciado a lo médico de lo mental, que terminó como la mente... Claro, como en otro lado. En otro lado, y no, yo creo que es súper importante volver como a una noción, lo que tú bien decías, la salud. Claro. Y el ser humano. Exacto.
Todo, o sea, mi cerebro lo cuido igual que mi corazón, que mi guatita, que mis pulmones, que mi pie, mi rodilla, etc. Pucha, a riesgo de sonar majadera y cliché además, creo que la herramienta es la educación. Yo no trabajo como profesora, o sea, en Estados Unidos puedo trabajar de profesor español y lo hago. Me habría encantado estudiar pedagogía y no está descartado, podría todavía. Obvio, siempre puede. Siempre puedo, no, total. Es más, en el estado en que yo vivo, en Estados Unidos, en Georgia, hay un programa especial cuando tú cumples 60 años, donde puedes ir a la universidad por muy poca plata, o sea, como la cuota de biblioteca. Y yo conocí una señora que era cartera, entre comillas, de UPS. La conocí en un café, nos pusimos a conversar y ella toda su vida soñó con estudiar arqueología. Y bueno, jubiló a los 60 del Estado, del Correo del Estado, y postuló a la universidad, estaba estudiando arqueología y estaba muy entusiasmada porque además en Georgia están las Appalachian Mountains, fue la sede del gobierno cherokee y hay mucho que no se ha descubierto todavía. Porque un estado que está más al sur, etcétera, está creciendo. Y ella era como, voy a terminar y voy a estar justo para así hacer un mega descubrimiento. Impresionante. Me encantaría estudiar pedagogía. Y creo, sobre todo, que de las herramientas que quedan, cuando uno piensa en revoluciones, en transformaciones de raíz, en cambios sociales realmente potentes, sí, a ver qué herramientas quedan. ¿Qué herramientas hay? No violentas, además. Sí, claro, o sea, vale claro. hacer la es importante hacerlo, sí. La educación, o sea, ahí tenemos que hacer algo. No, tranquila, tú sigue, relájate. Me voy a dar todo sí. Y creo que por ahí eso, con una serie de otras campañas más contingentes en salud, desde los ministerios, desde la comunidad, desde los paraderos de micro. O sea, en otros países han hecho campañas de salud o de prevención de temas o de toma de conciencia en relación a distintos temas. Por ejemplo, la importancia de la salud mental o de la psicología o del aparato psíquico, etc. Y de la prevención del abuso, etcétera, poniendo fichitas en los paraderos. Así como, a mí me dan ganas a veces andar con flyers y como con quien habla, y por eso cuelga puerta. No, de verdad. De verdad, te creo todo el rato. Y estoy más, creo que sería una buena medida. Sí, no, y el talk así en eso funciona. Entonces un día, así nació cuelga puerta, le digo a mi hija, pucha, no es suficiente lo que estamos haciendo. ¿Qué más puede ser? Un flyer, no, un póster, no, algo, un cuelga puerta. Los cuelga puerta, porque yo me había fijado, todas las perillas están como a la mitad de la puerta, sí, la de entrada. Sí, claro. Esa es como la altura de los niños, sobre todo. Entonces los niños ven, bienvenido, acá cuidamos a los niños, bla. Y al otro lado, todos los tips del cuidado, que son una excusa para conversar. Entonces uno va a los cafés, reparte cuelga puerta, excusa para conversar. Lo reparte en una plaza, excusa para conversar. Es súper bueno la cosa del flyer. Y así se han hecho campañas importantes, donde incluso el programa de televisión ponían los flyers antes en el paradero o en la estación de metro, qué sé yo, la gente los leía y después tuve el programa más informado. Claro. Y podía hacer más preguntas y como debatir más internamente. Por último, no sé, yo creo que la pregunta tuya es esencial, además en un país donde yo creo que constantemente, o sea, ¿cómo vamos a hablar de aparato psíquico? ¿Cómo vamos a hablar de nada? Si uno tuviera que resumir como la pérdida mayor, es de cordura. O sea, el asedio, así yo siento la machaca, es constantemente contra el sentido común, la decencia humana, cuestiones que son como, y que de repente se menosprecian frente a la intelectualidad, a la teoría, a un montón de cuestiones. Sí, claro. Yo ayer nomás le decía a unos profesores, este es un siglo que está avanzando y un milenio que está avanzando. O sea, yo les decía, porque eran muy jóvenes, yo soy la generación de Terminator 1. Sí. Yo fui al debut, así, no que la vi en video, ni DVD, ni nada. Y era como, oh, cresta, de verdad. Y ya así. Estamos. Y ya así tuve la inteligencia artificial, ya lindo, unos robots blanquitos, así, todos preciosos, que salen por ahí una foto, uno ve en las redes sociales, en las noticias, en las revistas, pero estamos ahí, la cuestión se está moviendo súper rápido. Entonces, y la cantidad de información es tremenda. Yo me angustio de repente, veo una cantidad de paper interesante, no me lo voy a poder leer, veo una cantidad de libros que salen y digo, ya, no voy a encargar 50 libros, solo 2, porque así de a poquitito y todo. Dije, pero no menospreciemos las herramientas sencillas, ¿cachai? La ética del cuidado, como una mirada y un sistema de deliberación en relación a mí mismo, en relación a los otros, en relación a mi entorno, a todo lo que sostiene
solucione la vida de todo y la mía, también de cada uno. Parece súper simple, pero es una tremenda herramienta que resuelve conflictos. Yo estaba metida en temas de colegios con abuso, con sindicatos, con esto, con lo otro, y tiene esta herramienta que ayuda a simplificar tanto como para dónde vamos. Y acá el tema de la cordura, todo el rato, en el verano, ¿cómo se organiza un festejo? Si yo lo pienso como mamá, o tú como papá, ok, sé de alguien que ha abusado o ha encubierto abusos masivamente por décadas, lo voy a invitar a un cumpleaños a mi casa, lo voy a invitar a comer. A ver, una cuestión es que uno también incluso puede hablar de perdón, ¿ya? Y otra cosa es el límite de la relación que tú estableces. O sea, ¿quién soy yo? Además, a alguien una vez en mi vida le dije, ¿quién soy yo para perdonar o no perdonar? Si nadie. Pero esta relación nunca más. Exacto. O sea, este es mi límite, ¿cachai? Sin odio, sin violencia, no, tal cual. Entonces, yo invitaría a alguien que ha encubierto abuso, y lo sé, y está documentado y todo, a mi casa y le haría un festejo. Es más, sacrificaría ahorros de la casa para hacerlo súper parafernálico. No. ¿Por qué mi país está haciendo esto? Con el Papa Francisco. Exacto. No entiendo. Es un montón de plata que tú veías, decía churra, lo que podríamos hacer en Sename, en necesidades educativas especiales, en un país laico, o que se dice laico. Además, en un país laico hace casi 100 años. ¿What? O sea, era como, ¿qué? No, esto no está, no es desde un juicio de bien, mal, correcto, incorrecto, todo moralino. Esto no me hace sentido en mi cabeza, como no me hace sentido el abuso, como no me hace sentido un millón de otras cosas que desafían a la cordura, la salud. Por ejemplo... Tú tranquila. Nosotros sí, como que yo quiero contestar. Para que vea, esto es un lugar particular. Entrenada, sí. Que conversábamos con James, querido hermano y amigo, la otra vez a la salida de una reunión por el tema de abuso imprescriptible. Ya, le decía yo. Llevamos más de 10 años en esto. De hecho, es súper bonita la anécdota de cómo nosotros entramos en contacto, que fue gracias a Fernando Paulsen, porque nosotros dos andamos, bueno, imagínate el equipo del Posta, con Stipicic, etc. Estos dos andan transmitiendo con esto la imprescriptibilidad que nunca va a ser en Chile. Mira el decreto, más o menos, porque no, del Estado, las garantistas, etc. Hay que hacer los que se conozcan, porque están como... Y ahí nos conocimos, bueno, esto una amistad de trabajo de hartos años. Entonces yo le decía ya, lo otro, porque a mí me da no sé qué, no desviar también, o sea, no poner como energía en otras cosas. Le dije, esto es central, Sename, la infancia, esto lo primero, o sea, desde además una cuestión como de especie. Si yo veo a los cachorros sufrir, o sea, ¿cómo no voy a estar ahí? Obvio. Ya, y dentro de la vulnerabilidad de todos a lo largo de los años, que tú, que yo, que todos la compartimos, acá esta es la mayor. Y más encima sin voz, sin voto, sin nada. Sí. Y la otra es la ancianidad y la enfermedad. Sí. Entonces yo le decía a Jimmy, pero a mí me encantaría que el siguiente gran movimiento nacional fuera por la psicosis, contra la psicosis del tema de salud. Que porque me parece que hay pocas cosas más chaladas y descabelladas, así como si yo lo llevo a un nivel súper concreto, cotidiano, que condicionar la salud al dinero. Entonces yo de repente me pregunto así, ¿cuándo salió el dinero? Así, ¿cómo fue el primer momento que un ser humano dijo, es tu plata? Y esto importa más que todo. Así como cual Gollum, ¿cachai? ¿Cómo habrá sido ese momento en la historia? Yo quería ser Lucy, como la de la película, y que veía así como todo el paso de los siglos y los millones de años. ¿Por qué? ¿En qué minuto? Porque por otra parte, tú miráis la humanidad y decís, wow, o sea, de verdad alucinante, como... Las cosas que hemos creado, vacunas, soluciones para la salud, para la ecología, o sea, tenemos una capacidad de inventiva de para ir en un museo o en un laboratorio y decir, chuta, wow, o sea, sí, de verdad. Es maravilloso. Claro, nosotros estamos más en la humanidad, en nuestros inventos o nuestras como así experimentos de Pinky Cerebro son más intangibles, ¿cachai? O son libros, en mi caso yo escribo libros, eso es un poco más concreto, pero cuando ves la capacidad inventiva humana es wow, podríamos arreglar tantas cosas, podríamos encontrar solución a tantos problemas, tenemos para hacer avances médicos así, puff, aunque el resfrío aún no lo logran erradicar. Y por otra parte ve, no, si usted no tiene plata, no va a poder ser, se tiene que morir.
yo no sé cómo se puede procesar esa comunicación desde el lugar de un papá, una mamá que tiene a su hijo enfermo o que está enfermo él mismo y que piensa que le va a faltar a sus hijos, como desde la ancianidad, cuando se está haciendo prácticamente así como una eugenesia diaria. Sí. No, estos ancianos no tienen, pucha, qué pena, lástima, se van a morir sin esa asistencia. Cuando a lo mejor les quedarían 10, 20, 30 al nivel que se está, o sea, como la esperanza de vida ahora, ¿cuántos años de vida podrían quedarle? Y a lo mejor en esos años de vida, qué cosa increíble a lo mejor podrían pasar, o este anciano, esta persona mayor, dar a la sociedad. Yo veo realmente libros escritos por gente de 80, 85 años, no le hacen el peso ni al más Einstein, genio literario de 30 de repente. Y tú dices, no querría haberme perdido esto. Entonces, yo ahí voy con esto de la cordura. ¿Por qué estamos haciendo esto? No, así como yo en mi lógica, a lo mejor muy naive, pensé que el retorno a la democracia, pensaba en primer lugar, a ver, había una situación de relación con el terror, las Fuerzas Armadas, etcétera, que era súper delicada. Yo no sé cómo el primer presidente se movía porque era como, o sea, qué miedo. Pero pasado eso, ¿cómo no venía el momento en que íbamos a cuestionar todo aquello? No sé si legal o no legal, porque al final, entre chanchullos, se puede todo convertir en legal. Legítimo e ilegítimo, o sea, ¿cómo hacíamos la mirada de lo legítimo e ilegítimo en los años pasados? Y cómo lo que era ilegítimo y poco ético, lo que se hizo con las pensiones, con la salud, con la educación, etcétera, lo podíamos revertir. Y si no, reinventar. O sea, revertir, o sea, como eliminar eso y armar, y porque además íbamos hacia un nuevo milenio, así como, o sea, año 90, quedaban 10 años para el nuevo milenio, era como así el tobogán. Y fue como, no, ok, pero ya, van 4 años, ya, pero van 10. Ok, ahora sí, porque pasó una década, un tiempo prudente, que la gente, o sea, tampoco. Van 15, van 20, van 25. ¿Cuántas cosas no hace, no sé, un barrio en 25 años, una familia en 25 años? De verdad no podíamos... Y en niñez es donde me queda más claro, porque uno es fácil que se dé argumento y diga, claro, pero la mayoría en el Congreso. Claro, pero pucha, este otro sabotea a este otro, y al final se vuelve toda una cuestión incomprensible donde el interés superior de la comunidad, tú dices, brilla por su ausencia. Pero en infancia, que es, creo, el tema donde más podemos encontrarnos todos, o sea, todos, militares, civiles, izquierda, derecha, centro, verde, morado, amarillo, todas las religiones, avenidas, orientaciones sexuales, todos, tampoco. Entonces, ¿de verdad no se podía hacer mejor? Y ahí hay una seña más que uno mira, pucha, en realidad la cordura es lo que está frágil acá, porque lo cuerdo en cualquier especie habría sido cuidar a los más chicos. Lo cuerdo en un país que vivió 20 años o 17 de lo que vivimos en dictadura, habría sido rectificar una serie de cosas para... A ver, hay daños que ya no hay cómo reparar, es como dice Derrida, o sea, no hay pena, no hay sentencia, ya es inexpiable de la I a la E, es en estado puro. O sea, ¿cómo la justicia podría reparar una desaparición? O sea, 1500 años de cárcel, o sea, no sé, no hay una medida de nada, pero sí para los más chicos de ahora. No perdamos más generaciones, perdimos una, perdimos dos, o sea, a mí eso me da mucha pena y me da vergüenza también, y si uno también está en ciertas causas, como digo yo a gente más joven, pero esto va así mal, no importa, porque ¿a quién le sirve nuestro cansancio? ¿A quién le sirve ya me voy? O sea, nuestra rabia, nuestra violencia, todo desvío de energía que no sea aquí, acá le sirve, por el sistema. O sea, hay que seguir acá, porque por último, aunque salgas derrotado y trasquilado, que es una posibilidad siempre, yo quiero tener por lo menos a mis 2 hijas, por lo menos, y otros niños más, alumnos y gente, y profesionales que han pasado por tu sala y todo, decirles, mira, lo intenté. Ya, igual fracasé, no me fue bien. Pero traté traté.
Vinca, Todo el estamos rato en la hora, mira la cara de angustia de todos ellos, porque ¿Por qué? nos Porque la pasamos... hora... No, tranquila. Corre, ya. Pero además esta ha sido una conversación, me da risa por un lado, porque ha sido muy... Muchas cosas. Muchas cosas han pasado, tocaron el timbre, el teléfono, se cayeron cámaras, vamos a transparentar todo eso. Sí. Pero además yo me quiero quedar con lo que dijiste, porque efectivamente yo creo que... bueno, primero yo creo que vas a tener que venir de nuevo. Gracias. De todas maneras. Punto 2. Punto 2. Y segundo, yo creo que, claro, la cordura es fundamental. Y me encanta tenerte acá tan cuerda. A mí también, a mí me da mucha alegría por fin encontrarnos. Sí, y gracias también. No, al contrario, a ti. Yo le contaba al señor con que venía ahora de taxi y decía yo, no, que me coló, que además, bueno, todo el mundo te conoce por lo rojo y el periodismo y todo. O sea, pero además, le decía yo, porque me parece súper importante ser copuchenta de las buenas cosas. Acá, ¿cachai? Que son copuchentos de las malas cosas. No, copuchento lo bueno, para que la gente así como vea, yo decía, Jaime, ha estado en temas de la niñez, o sea, den apoyo. No vemos todo lo que hace alguien, muchas veces, que es más que lo que aparece en cámara o en la prensa o en las redes, y que siempre ha estado ahí. Entonces, para mí es un súper honor, más que, oh, qué bueno saber, le voy a contar a mi señora, porque ella, no sé, entonces como le preocupa el tema. Yo súper agradecida, de verdad. Al contrario, muy contenta. Qué rico, sí. Anytime. Sí. Yo si algún día hago un programa también, yo me encantaría, me encantaría entrevistar. Ya, después. Sí.